Bienvenida, bienvenido a esta exploración. Hoy retomamos el hilo donde lo dejamos. Hablamos del karma de morir y ahora nos toca su, digamos, contraparte, el karma de nacer, o sea, el renacimiento. Exacto. Y tenemos material que lo mira desde una perspectiva budista, claro, pero que también se asoma a otras cosas, ¿no? Ecos históricos, algunas observaciones más contemporáneas. Sí, el objetivo es intentar desentrañar qué significa eso de renacer, según estas fuentes, ver en qué se diferencia de la idea que igual tenemos todos en la cabeza de reencarnación y, bueno, qué implicaciones tiene. Y tocaremos esa cosmología budista, la de los 6 reinos. Suena denso. Un poco, sí. Vale, pues vamos a desgranarlo. ¿Qué es, en esencia, esto del renacimiento? Pues mira, lo primero es que la idea de vidas sucesivas no es algo solo de Oriente, ¿eh? Hay indicios históricos y, bueno, debates académicos sobre si estuvo presente incluso en el cristianismo primitivo. ¿Ah, sí? Sí, algunas fuentes mencionan esa hipótesis de que quizás se eliminaron referencias en el Segundo Concilio de Constantinopla. Es polémico, claro, no hay consenso, pero la idea de que esa noción circulaba, pues ahí está. Interesante. Y no se queda en la historia antigua, ¿verdad? El material habla de enfoques más actuales. Eso es. Y aquí hay algo fascinante, que es el estudio, digamos, sistemático de niños pequeños que dicen recordar vidas pasadas. Niños. Sí, investigadores como Ian Stevenson y luego otros que siguieron su línea han recopilado miles de casos. Documentan detalles muy específicos que los niños dan, nombres, lugares, cómo murieron. Y luego intentan verificarlo objetivamente. Buscan registros, familias. Se basan un poco en la idea de que quizá antes de los 7 años los niños son más permeables a este tipo de memorias o percepciones. Madre mía. Y no solo niños, creo recordar que también se mencionan adultos. Efectivamente. Hay un caso que citan de un cirujano español, gallego creo, que viajando por Nepal entró en una casa antigua y la reconoció al detalle. ¿Cómo que la reconoció? Sí, como si hubiera vivido allí. Describió incluso una puerta tapiada que los dueños actuales ni sabían que había existido, y luego comprobaron que sí. ¡Qué fuerte! Y también lo del doctor Brian Weiss, ¿no? El psicólogo. Claro, ese es otro ejemplo. Él cuenta que, buscando el origen de fobias con hipnosis, sus pacientes, de forma espontánea, empezaron a relatar escenas de vidas anteriores, y que esas escenas parecían tener conexión con los problemas que tenían ahora. Vale, son historias muy llamativas, desde luego. Pero esto nos lleva a una pregunta importante para alguien que se acerca a esto. Por ejemplo, desde el budismo. ¿Hay que creerse todo esto a pies juntillas? ¿Es un dogma? Pues mira, creer ciegamente no es un requisito indispensable para la práctica budista en sí, para meditar, por ejemplo. No te van a pedir un acto de fe. Ah, vale. Pero contemplar esta posibilidad, aunque sea como hipótesis, sí que amplía muchísimo la perspectiva temporal. Ayuda a entender esa distinción que comentan que hacía Manjusri, el bodhisattva de la sabiduría. Lo mundano se limita a esta vida, lo espiritual la trasciende. O sea, te saca del foco exclusivo en el yo, aquí y ahora. Exacto. Reflexionar sobre ello, darle vueltas, puede ayudar a diluir un poco ese egocentrismo tan centrado en esta única existencia. Le da otra profundidad a la práctica, sobre todo a largo plazo. ¿Entendido? Y un punto que el material recalca mucho es la palabra. Insisten en usar renacimiento y no tanto reencarnación. ¿Por qué esa diferencia es tan crucial? Pues es clave, sí. Porque reencarnación, al menos como se suele entender en Occidente, muchas veces lleva implícita la idea de que hay algo, una esencia individual, no. Un alma, un espíritu, un yo. Algo fijo y mutable. Eso es. Algo eterno que simplemente va cambiando de cuerpo, como si te pusieras un traje nuevo. Y claro, eso choca de frente con una enseñanza budista fundamental sobre el yo. Precisamente. Porque desde la perspectiva budista que exploran estas fuentes, ese concepto de un yo absoluto, inherente, que existe por sí mismo, independiente y permanente, se considera una construcción mental. Una ilusión, ¿no? Una ilusión útil a nivel práctico, convencional, pero no la realidad última. Sí hay un sentido de identidad, claro, una individualidad. Podemos llamarle alma o espíritu si queremos, pero se entiende como algo relativo. Algo que surge dependiendo de causas, de condiciones. Vale. No como una cosa sólida y eterna. Exacto. No como una entidad autónoma ahí dentro. Entonces, si no hay ese yo fijo que viaja de vida en vida, ¿qué es lo que renace?
¿Qué continúa? Porque algo tiene que continuar, ¿no? Claro. El budismo habla del continuo mental. También se llama corriente de conciencia. Es como un río. Un río. Sí, una secuencia ininterrumpida de momentos de conciencia. Cada instante surge del anterior y da lugar al siguiente. Esta corriente sí mantiene una cierta individualidad. Tus tendencias, tus hábitos mentales, tus memorias kármicas, tu manera de percibir el mundo. O sea, no somos una hoja en blanco cada vez. No, hay continuidad, pero es una continuidad fluida, cambiante. No es que el yo de esta vida se meta en otro cuerpo tal cual, ni tampoco nos disolvemos en una especie de sopa cósmica. La individualidad sigue, pero es dinámica, no estática. Creo que las fuentes usaban una imagen para esto, una analogía que ayudaba a visualizarlo. Sí, la de la trenza. Es muy buena. Imagina que empiezas a hacer una trenza con 5 hilos de colores: rojo, azul, verde, amarillo y blanco. Vale. Empiezas a trenzar, al cabo de un rato el hilo rojo se acaba. Pues coges uno naranja y lo unes, y sigues trenzando. Luego se acaba el azul y metes uno violeta. Entiendo. La trenza sigue y sigue, metros y metros. Y al final, cuando miras la punta, igual ya no queda ni uno solo de los hilos originales con los que empezaste. Claro. Han ido cambiando todos. Exacto. Pero existe la trenza, sí. Tiene una continuidad. Claramente, es esa trenza. Pero hay una esencia inmutable, un hilo central que haya estado ahí desde el principio. ¿Sin cambiar? No. Vale, lo pilo. Entonces, nuestros procesos mentales, la percepción, las sensaciones, los pensamientos, las intenciones, la propia consciencia, son como esos hilos de colores. Justo. Están cambiando constantemente. Definen quiénes somos en cada momento, acumulan las experiencias, el karma, pero no hay un núcleo fijo, un hilo maestro permanente en el centro. Es potente la imagen. Sí, esa corriente de cognición, sensaciones, voliciones, todo fluye, muta, va tejiendo esa trenza única que es nuestra mente individual. Y acumula un bagaje, un karma, que condicionará cómo sigue la trenza, pero sin un hueso dentro. Aquí es donde, para mí, se pone la cosa realmente interesante, porque esta idea de no yo, de Anatman, choca muchísimo con nuestra sensación más íntima, más intuitiva, ¿no? La de ser la misma persona que ayer o que hace 10 años. ¿Cómo se explica esa tensión? Es que es una tensión fundamental, claro. Esa sensación de ser un yo continuo, coherente, surge de forma natural. No es solo algo cultural que nos han enseñado. Sentimos que somos un sujeto. Claro. Pero aquí entra de lleno ese concepto de anatman, que a veces se traduce como no yo o insustancialidad. No es que niegue que existimos, convencionalmente claro que existimos. Lo que niega es la existencia de ese yo intrínseco, permanente, independiente, que nuestra intuición parece decirnos que hay. Vale. Y lo crucial, según esta visión, es entender que la mente, la dimensión mental, funciona con leyes de causalidad distintas a las de la materia, aunque interactúan, claro. Un instante de conciencia genera el siguiente. Crea una continuidad. Como la llama de una vela. Exacto. Es una buena analogía. Pasas la llama de una vela a otra. La llama continúa, tiene su identidad como llama, pero no es la misma cera, la misma materia. Pues esa corriente mental, esa llama, según esta visión, puede continuar incluso cuando la vela, el cuerpo físico, se apaga. Y esa continuación de la corriente mental puede llevarnos a sitios muy diferentes, ¿no? Aquí entramos en una de las ideas más, quizá chocantes del material, la posibilidad de renacer no solo como humano, sino en otras formas de existencia, otros reinos. Pues sí. La lógica que presentan las fuentes es más o menos así. Si nuestras acciones, intenciones, estados mentales, o sea, nuestro karma, pueden generar una gama casi infinita de causas, entonces también pueden producir una gama infinita de resultados. Exacto. Desde un sufrimiento atroz hasta una felicidad extática. Mundos de abundancia total o de carencia absoluta. La cosmología budista describe un multiverso enorme, con infinidad de seres. Y para intentar organizar esto conceptualmente, se habla de 6 grandes categorías, 6 reinos de existencia dentro del samsara. El samsara es este ciclo de renacimientos. Eso es, el ciclo condicionado por el karma y las emociones negativas, las aflicciones mentales. Vale. ¿Y cuáles son esos 6 reinos? Pues se enumeran así: seres de los infiernos, espíritus hambrientos, los famosos pretas, animales,
Humanos, asuras, que a veces se traducen como semidioses o titanes, y devas, que serían los seres celestiales o dioses. Uf, vaya lista. Sí, y es importante recordar que, desde nuestra perspectiva normal, solo conocemos directamente dos, el reino animal y el humano. Y bueno, se sugiere que humano no se limita a nuestro planeta Tierra. Y la clave para entenderlos, según el material, no es tanto pensar en lugares físicos concretos, sino más bien en el estado de conciencia que predomina en cada uno. Podemos verlos como metáforas psicológicas muy profundas. Creo que citaban a Chogyam Trungpa sobre esto. Exactamente. Esa es una forma muy potente y útil de abordarlos, sí. Cada reino se asocia a una emoción aflictiva principal, una que tiñe toda la percepción y genera un estado psicológico muy característico. Es como un mapa psicológico del samsara, podríamos decir. A ver, cuéntame. ¿El de los infiernos? Pues, reinos infernales, la causa raíz es la ira, el odio, la agresión llevada al extremo. Y el estado que resulta es de agonía, paranoia, tormento constante. Psicológicamente lo podemos ver en personas que están atrapadas en un infierno interior, ¿sabes? Donde todo se percibe como una amenaza, incluso la ayuda. Un sufrimiento muy intenso y muy aislante. Vale. ¿Y los pretas, los espíritus hambrientos? Pretas. La causa aquí es el apego desmedido, la avaricia, el deseo que nunca se sacia. El estado es de carencia perpetua, una sed, un hambre constante que no se calma por mucho que consigas o tengas. ¿Como una adicción? Exacto. Psicológicamente se refleja muy bien en las adicciones, también en la codependencia, en esa mentalidad de escasez, la incapacidad de disfrutar o incluso de ver lo que sí se tiene. Siempre falta algo, desesperadamente. El ejemplo del agua que ponen es tremendo para ver cómo el karma tiñe la percepción. Sí, ese es un clásico, muy gráfico. Dicen que una misma sustancia, el H2O, se percibe de formas radicalmente distintas según el karma y el reino del que mira. A ver. Los seres infernales la verían como metal fundido, algo que quema. Los pretas como pus o algo asqueroso, imbebible. Uf. Los animales, pues quizá solo como un charco, algo neutro para beber si acaso. Los humanos como agua potable, normal. Y los devas como un néctar delicioso. Es decir, que nuestra percepción no es objetiva. Para nada. Nos recuerda que no vemos la realidad tal cual es, sino que nuestra ventana al mundo está profundamente coloreada por nuestro estado mental, por nuestro karma acumulado. Lo que para uno es maravilloso, para otro puede ser un infierno. Fascinante. Y muy aleccionador, la verdad. Sigamos con los otros reinos. Animales. Vale. Animales. La causa principal se asocia a la ignorancia. Pero ojo, no tanto falta de inteligencia, sino una confusión más profunda sobre causa y efecto a largo plazo. Operan más por instinto, por reacción inmediata. ¿Y el Estado? Pues de vulnerabilidad, de miedo constante, de lucha por sobrevivir, poca perspectiva, mucho caos. Vale. ¿Y los humanos? ¿Cuál es nuestra aflicción principal? Humanos. A menudo se asocia con la duda, la inquietud, el deseo que va y viene. Nuestro estado es de búsqueda constante, de ambición, de querer explorar, de actividad sin fin. Siempre haciendo cosas, buscando algo más. Ah, no, es especial, ¿verdad? Que tiene un valor particular. Sí, totalmente. La condición humana se considera especialmente valiosa, muy auspiciosa para el camino espiritual. Es como el lugar templado del samsara. Templado. Sí, ni estamos tan aplastados por el sufrimiento como en los reinos inferiores, lo cual nos impediría practicar, ni estamos tan borrachos de placer como en los superiores, lo cual nos quitaría la motivación. Tenemos la mezcla justa, digamos. Eso es, la mezcla justa de sufrimiento para que queramos salir de ahí y de inteligencia y oportunidad para que podamos hacerlo. Se considera el terreno más fértil para buscar la liberación. Entendido. Y los dos de arriba, los asuras y los devas. Asuras, titanes. Su aflicción dominante es la envidia, los celos, la competitividad a tope. Su estado es de conflicto y lucha constantes. Tienen poder, tienen recursos, pero viven obsesionados con superar a los devas, con tener lo que ellos tienen, una rivalidad eterna. Siempre comparándose y queriendo más que el otro. Exacto. Y finalmente, los devas, seres celestiales. Pueden vivir en reinos de forma sutil o incluso sin forma.
La aflicción principal aquí es el orgullo y la complacencia. Orgullo, aunque estén arriba. Sí, un orgullo sutil quizá. Su estado es de disfrute, placeres inmensos, vidas larguísimas. Pero, y aquí está la trampa, esa misma felicidad puede ser un obstáculo enorme. ¿Por qué? Porque les lleva al estancamiento espiritual. Están tan a gusto, tan satisfechos, que no sienten ninguna necesidad de esforzarse por buscar algo más profundo. Es como un empacho de felicidad mundana que les ceda. Ostras, ese estado deva, visto así como una especie de anestesia por comodidad, eso sí que resuena hoy en día, ¿no? Totalmente. Y esto, claro, plantea una cuestión importante que se sugiere en el material. Vemos en sociedades con mucho bienestar material, como algunas personas, que tienen acceso a todo, recursos, tiempo, oportunidades para crecer, para cultivarse. Se quedan como paradas. Exacto. Caen en una especie de letargo existencial. La propia comodidad les quita la motivación, el interés por buscar más allá. Es el peligro de quedar atrapado en los lujos del samsara, ¿sabes? Y perder la oportunidad tan valiosa que da la vida humana. Ponen el ejemplo de inmigrantes, ¿no? Sí. Como a veces personas que vienen de situaciones difíciles y alcanzan el éxito económico, una vez que tienen esa comodidad material asegurada, pues se pueden estancar ahí. Dejan de buscar o cultivar otros intereses más profundos. Arte, cultura, espiritualidad. Es una advertencia fuerte contra esa complacencia que nos limita. Da que pensar. Entonces, resumiendo un poco todo este viaje, hemos ido desde la idea común de reencarnación a esta noción budista de renacimiento, una corriente mental que fluye sin un yo fijo. Y hemos visto los 6 reinos, no solo como posibles destinos después de morir, sino como espejos potentes de estados de conciencia, estados dominados por diferentes emociones negativas que podemos reconocer en nuestra propia vida. Exacto. Y comprender estos conceptos, la naturaleza de la mente como algo continuo que va más allá de una sola vida, y cómo el karma tiñe nuestra percepción, nuestra experiencia, pues ofrece una perspectiva radicalmente diferente sobre nuestra vida actual y sobre nuestro potencial. Invita a pensar más a largo plazo, a ver nuestras acciones y nuestros estados mentales con otros ojos. ¿Alguna reflexión final que podamos sacar de todo esto para quien nos escucha? ¿Algo para llevarse y darle vueltas? Pues quizá, más allá de ponernos a especular sobre si renaceremos como Preta o como Deva, la invitación más directa, más transformadora que nos hacen estas ideas es observar. Observar nuestra propia experiencia, cómo se manifiestan estos 6 estados psicológicos, la ira del infierno, el apego del preta, la confusión animal, la búsqueda humana, la envidia del asura, el orgullo complaciente del deva, cómo se manifiestan en nosotros, aquí y ahora, momento a momento. Ver esos reinos internos. Exacto. Quizás reconocerlos cuando surgen, sin juzgarnos, pero con claridad, sea la clave más poderosa que nos dan estas enseñanzas. Para entendernos mejor y para empezar a transformar esas pautas mentales y emocionales que nos hacen sufrir. Usar nuestra propia vida como el laboratorio principal para esta exploración. Una vía muy potente, creo yo.